Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Ya se abre la Biblia sola allí? Espero que ya vaya sola a Romanos capítulo 8. No puedo dejarlo todavía, hermanos. Yo dije que lo iba a compartir al resto de las enseñanzas los miércoles, pero muchos de ustedes no llegan los miércoles y pueden perder, ¿verdad?, el beneficio de ellas. Por lo tanto, volvemos aquí a Romanos 8 en esta mañana, en esta serie que hemos titulado No hay condenación, el lenguaje del Espíritu, subtitulada en esta mañana Mortificando la carne. Vamos a leer en esta mañana Romanos 8, versículos 12 al 17. Romanos 8, 12 al 17. Dice así su palabra. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque comiendo de ella, recibiéndola en nuestro corazón y creyéndola por fe y viviendo en sus enseñanzas, vivimos en tu Hijo, vivimos en Cristo. Padre, abre nuestros corazones para recibir estas enseñanzas que son la esencia, el mismo corazón de la vida cristiana. Padre, enséñanos tú más allá de la palabra humana sobre solo lo que tú puedes hacer en el corazón del hombre. Y perdona nuestros tantos pecados, Señor. En Cristo Jesús y en la adopción de hijos, oramos y clamamos. Amén y amén. Hermanos, a modo de introducción, queremos recordar una vez más una realidad del mundo natural. Y es esa realidad del mundo natural que los niños necesitan la seguridad del amor de sus padres para superar con éxito los retos de la vida. Aquellos niños que han sido amados, cuidados, que han crecido con el amor de sus padres de una manera segura, con más éxito enfrentan los retos, las vicisitudes, las tentaciones y problemas de la vida. Y hermanos, esto para mí es un paralelo con el mundo espiritual. Porque lo que hemos estado tratando de decir en 5 mensajes, y pudiéramos tener 10, 15, 20, 30 mensajes, y esto continuaría siendo un reto para nuestras vidas. ¿Cuál es el reto de la vida cristiana? El vivir por gracia, por fe y por el amor de Dios. Hermanos, yo sé que mi palabra y mi énfasis quizás queda corto, pero lo que yo les pido a ustedes es que ustedes vuelvan a esta enseñanza una y otra vez, porque esta es la esencia, el corazón mismo de la vida cristiana. ¿Cómo vivimos para Dios?
¿Cómo puede un pecador miserable como yo, y estoy hablando ahora personalmente, no en el sentido figurado, cómo puede alguien como yo todos los días, en medio de los retos de la vida, los problemas, mis tentaciones, mis pecados, mis caídas, mis maldades, mis dificultades en la vida, cómo puedo yo vivir para Dios y seguir dando fruto para Él? Y la respuesta a eso está en la idea principal que tenemos en el mensaje en esta mañana, y es que el cristiano diariamente mortifica la carne. ¿Qué quiere decir mortifica la carne? La mata todos los días, básicamente. Se opone a ella todos los días. Va en el sentido contrario de los deseos de la carne todos los días. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano diariamente mortifica la carne en la convicción del Evangelio, en la verdad del Evangelio, a través del Espíritu Santo que trae un clamor, un lenguaje. Ya vimos que era el lenguaje de no condenación. Hemos hablado también del lenguaje de libertad. Y ahora vemos el lenguaje de Abba, Papa. Abba, Papa. ¿Qué necesitamos para mortificar la carne? Oponernos a ella. Para dar frutos en el Espíritu. Para vencer cada día los retos de mi vida y de mi carne y de mis pecados. Necesito que se levante en mí el grito de Abba, Papa. Porque ¿qué quiere decir ese grito? El Señor me ayudó a entender esto aún más, escuchando lo que hace mi niño Isaac todas las noches. En la intimidad de cuando yo lo pongo a dormir y me acuesto con él, él nunca, no falla, nunca se vira a dormir sin abrazarme y decirme, papá, así mismo como les estoy diciendo, sin abrazarme y decirme, papá, y después se vira y placenteramente se vuelve a dormir, se va a dormir. ¿Y qué yo escucho en eso? Por la gracia de Dios, que hay una canción en inglés que dice, ¿qué merezco yo para recibir besos de mariposa todos los días? Es una canción de un padre a su hija, ¿verdad? No hemos hecho nada para merecer esta bendición. Pero lo que yo oigo en esa expresión de Isaac es que él puede ahora dormir y descansar tranquilo, porque tiene a su papá a su lado. Y porque está seguro que su papá lo ama, lo quiere y desea lo mejor para él. Hermanos, en el mundo espiritual no es diferente. Nosotros crecemos en la dirección de Dios. Crecemos en amarle, en servirle y en amar y servir a nuestro prójimo cuando este grito de Papa, con todo lo que él implica, se afianza, se arraiga, se hace más agudo, más penetrante, nos trae mayor convicción del amor de Dios en mi vida. Esa es la idea principal. Eso es lo que hemos estado tratando de comunicar. Esa es la manera, o como hemos dicho, la forma evangélica de santificarse. La forma de dar frutos a través de la gracia, a través del evangelio. Nosotros entonces vamos a ver en esta mañana, retomando la idea que hemos estado viendo, de cómo el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros mortifica la carne que todavía está en nosotros. Vamos a ver en este outline que tenemos en esta mañana, en este bosquejo, cada punto está dividido por un pero. Lo que está escrito antes del pero
es aquello que la carne desea y hace. Lo que ustedes van a ver escrito antes del pero es aquello que es carne. Antes del pero, cuando estábamos no en Cristo, esa era nuestra identidad. Eso era todo lo que hacíamos. Para eso vivíamos, de esa manera vivíamos. Vivíamos antes del pero, cuando estábamos sin Cristo. Ahora ustedes van a ver después del pero lo que es la vida en el Espíritu. Ustedes van a ver lo que el Espíritu ahora hace en nuestras vidas. Después del pero es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Espíritu. Pero lo que hay después del pero, que es nuestra vida en Cristo y nuestra vida en el Espíritu, es en lucha contra lo que hay antes del pero que todavía está en mí. ¿Entendemos eso? Cada punto se nos aplica completamente a nuestras vidas. La distinción que tenemos que hacer es que antes de lo que vamos a ver del pero es cuando estábamos sin Cristo. Esa era nuestra identidad, nuestra vida, nuestra práctica completamente. Pero ahora después del pero, esa es nuestra identidad. Ese es quienes somos y lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero lo hace luchando contra la carne que todavía está en nosotros, pero ya no es nuestra identidad. No es quienes somos. Por lo tanto, lo que nos proponemos hacer es mirar a este contraste. Una vez más, seguir entendiendo esa carne en nosotros y seguir mirando a cómo nuestra identidad en el Espíritu, nuestra identidad como hijos de Dios y la obra del Espíritu en mi vida continúa diciéndole a la carne: estás muerta, y como resultado da frutos de vida, de santificación práctica en nuestras vidas. Lo primero que vemos, hermanos, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 12, es que dice: así que, hermanos, deudores somos. Somos deudores. ¿Qué cosa es un deudor? Bueno, todos aquí nosotros somos deudores. A Visa, American Express, a Mastercard, ¿verdad? De una manera u otra tenemos deudas. ¿Qué quiere decir cuando tenemos una deuda con alguien? Que hemos adquirido un compromiso con esa persona o con esa entidad, ¿verdad? Somos deudores. Ese compromiso ahora que hemos adquirido va a colorear nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando tú tienes una deuda, esa deuda la llevas contigo hoy y mañana y pasado y por todo el tiempo que dure la deuda. Has adquirido un compromiso con esa deuda. Has adquirido una inversión en esa deuda. Ahora, la deuda no solamente, cuando hablamos de ser deudores, para tratar de entender un poco más esta frase, no hablamos solamente de ser deudores financieramente. A veces, por ejemplo, decimos: yo le debo lo que soy a mi padre. Por ejemplo, ¿cuántos han dicho así? O yo le debo lo que soy a mi madre o a mi hermano. Decimos: yo soy un deudor a fulano de tal. ¿Qué estamos diciendo? Que de alguna manera hemos adquirido un compromiso emocional con esa persona. Nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que hacemos y miramos en el futuro ha sido invertido en el hecho de que esta persona ha estado en nuestras vidas. Hermanos, Pablo dice en el versículo 12 de Romanos 8 que ya no somos deudores a la carne. Que ya no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos ningún compromiso presente, futuro, con la carne. Que ya no tenemos ninguna inversión en ella. Que la carne ya no tiene que colorear, influenciar,
controlar nuestras vidas y nuestro caminar. Pablo está señalando una realidad para el creyente. Ya no eres deudor a la carne. Ya no tienes ninguna inversión allí, ningún dividendo. No tienes ningún compromiso con ella. La pregunta es, ¿cuál es el compromiso de la carne? ¿Cuál es la inversión de la carne a la cual Pablo nos está señalando de que ya nosotros no somos deudores a ella? El primer punto de nuestro bosquejo en esta mañana es el siguiente: que nuestra carne es incrédula, nuestra carne pecaminosa, aquello que está, la carne que es la parte no regenerada del creyente, aquello que va a quedar atrás, aquello que es mortal, aquello que es corruptible, aquello que hemos heredado de Adán, es incrédula. Cuestiona y rechaza la palabra de Dios, su consejo y sus promesas a nosotros. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando pecó? Vino esta carne a controlarlo. ¿Y cómo es que vino esta carne a controlarlo? Vino de esta manera, volviéndose en un incrédulo. Dios le había dado promesa a Adán y Eva. Le había dado un mundo maravilloso. Y le dijo, si ustedes me obedecen, van a continuar disfrutando de esta vida, van a tener vida. Pero si me desobedecen comiendo de tal árbol, pues van a morir. Y Adán y Eva, volteándose en pecado, lo que hicieron fue cuestionar el consejo de Dios. Lo que hicieron fue rechazar las promesas de Dios en su vida en incredulidad y voltearse ahora a los deseos de su carne separados de Dios. ¿Qué deseo tenía Adán y Eva? El deseo de satisfacer ansias ¿de qué? Dice la palabra de Dios que Satanás le dijo, si comes este fruto, van a saber el bien y el mal, van a ser como Dios. Hay un bien que Dios aquí no les está dando. Y si ustedes ahora desobedecen y buscan ahora este deseo separado de Dios, pues ustedes van a hallar felicidad, lo que necesitan. ¿Qué cosa es la carne? La palabra utiliza la palabra para deseos pecaminosos, que es como describe a la carne, la palabra en el griego que es epithemia, que quiere decir deseos intensos. Deseos intensos, deseos profundos. Nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos profundos deseos y ansias. Deseos del alma. Ansiamos y deseamos cosas como significado, valor en la vida, propósito, razón por la cual vivir. Los animalitos, tú les das comida, ¿verdad? Y los mantienes con sus necesidades físicas y ellos están bien. Pero el ser humano tiene deseos profundos, arraigados en su alma. Deseos de ser valorado, de hallar significación, de hallar propósito, razón para su vida. Deseo de contar para algo. Y lo que hizo Satanás es que le vendió a Adán esos deseos, diciéndole, tú lo puedes satisfacer separado de Dios. Tú puedes voltearte de Dios y buscar satisfacer deseos y ansias que tienes en tu corazón. Esa es la carne. La carne te enseña, te hace sentir ansias profundas en tu alma. Deseos que no son necesariamente malos. Son deseos del ser humano.
Lo que lo hace malo es que queremos satisfacer esos deseos fuera de Dios, separados de Dios, excluyendo a Dios de nuestras vidas. Mira cómo lo dice Primera de Juan. Vayamos ahí a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, comenzando en el 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ay, como hay personas que esto se puede malinterpretar fácilmente, que no ame al mundo. Pero si el mundo es hermoso, en realidad hay una canción de Disney que dice, what a wonderful world, ¿verdad? Qué mundo más maravilloso, qué mundo más hermoso. Y es verdad que el mundo es hermoso, la creación es hermosa, ¿verdad? Es hermosa las cosas del mundo, tales como un amigo, como la amistad, como un buen plato de comida, los alimentos, la risa, la alegría. Son cosas de este mundo. Ahora, esas cosas son malas, de ninguna manera. De eso no se trata este pasaje. El pasaje no está diciendo que este mundo es malo en el sentido en que hemos descrito. No está diciendo que la creación es mala. No está diciendo que mirar las bellezas de los paisajes en este mundo es malo. No está diciendo que las relaciones humanas son malas. No nos está hablando de eso. Nos está hablando del mundo que Dios creó, el cual queremos separar del Dios que lo creó. ¿Cuándo es que el mundo se vuelve malo? Cuando hemos separado al mundo de Dios, de su creador. Cuando queremos alcanzar los dones del mundo, las alegrías del mundo, aquellas cosas significativas en la vida, separados de Dios. Cuando buscamos propósito, amor, significado, valor, intimidad, permanencia, estabilidad, seguridad, ¿son estas cosas malas? No. Pero cuando buscamos estas cosas y nos invertimos en ellas, nos volvemos deudores a ellas. Cuando buscamos estas cosas y tenemos solo un compromiso con ellas, a exclusión de Dios, el mundo se vuelve en muerte. En muerte. Y esos deseos pecaminosos, mira lo que sigue diciendo aquí en Primera de Juan 2. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora vemos a qué se refiere. No se está refiriendo a ninguna de las cosas que yo he mencionado. Todas esas cosas son buenas. Ahora mira lo que dice. Los deseos de la carne. La palabra aquí es epifemia. Los deseos intensos por lograr todas esas cosas del mundo, pero a exclusión ¿de quién? De Dios. Los deseos intensos por lograr recibir aquellas cosas que mi naturaleza humana desea y anhela, pero separado de la voluntad, de la forma y del propósito de Dios para mi vida. Es desear la creación por encima del Creador. Es amar la creación con sus dones y sus maravillas y sus cosas buenas más que el dador de estos dones. Es buscar satisfacer las ansias de nuestro ser como criatura, separados de aquel que las puso allí para Él satisfacerlas. Esa es la carne. La carne no cree la promesa, el consejo de Dios, la palabra de Dios, que en Él encontramos satisfacción. Que en Él está aquietada mi alma.
que en Él yo puedo tener paz, que Él es mi fuente de significado, que Él es mi fuente de seguridad, que Él es mi fuente de valor, que Él es la fuente de belleza en mi vida, que Él es la fuente de todo lo bueno en mi vida, que todas esas cosas vienen como resultado de alguien que está sometido en fe a su Creador, a su Redentor, al Dios que hizo todas las cosas para nosotros. Nuestro problema es que pensamos que Dios no nos quiere dar cosas buenas. Ese es el problema. El enemigo nos ha vendido la mentira que fuera de Dios hay cosas buenas, pero con Él las cosas se vuelven malas. Que el mundo nos da, pero Dios nos quita. Que si yo utilizo mis recursos, logro y alcanzo, pero si me vuelvo y me rindo a Dios, me quita, me paraliza y no avanzo. El mundo y la carne no cree las promesas de Dios, no recibe el consejo de Dios, no confía en su Padre Celestial. Y ahí está la criatura llena de deseos. Y por lo tanto comienza a amar al mundo y sus deseos. Y mira lo que sigue diciendo: los deseos de la carne. Y sigue después diciendo los deseos de los ojos. Porque el deseo sale de aquí, del corazón, el deseo separado de Dios. ¿Y a dónde va entonces? A los ojos. Dice, yo tengo oye, qué lindo luce eso. Eso es lo que yo necesito. Pero a Dios no lo veo. A Dios no lo veo. Yo deseo lo que veo. ¿Y qué es lo que yo veo? Mi necesidad económica. Los biles que siguen llegando. La falta de un compañero en mi vida. La falta de un título en mi vida. Me comparo con otros y lo que veo es que tienen casas y carros y títulos. Digo, eso es lo que a mí me falta. Y lo interesante es que a todo el mundo siempre le falta algo. Porque dice la palabra que la carne y su apetito nunca se sacia. Nunca se sacia. Siempre quiere algo. Siempre quiere algo que ve y lo quiere, si no lo tiene. Y vivimos en una sociedad donde, ¿verdad?, aquellos que trabajan el mercadeo y el consumo, oye, estos son estudiantes, yo creo, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque ellos saben que si se lo enseñan y si es bonito, atractivo, bueno, deseable a los ojos para alcanzar sabiduría o felicidad o comodidad, deseable a los ojos para alcanzar belleza o significación o valor, tengo que tenerlo. Porque a Dios no lo veo. No lo encuentro en Dios. Ese es el amor al mundo. Esa es la carne. La carne anhelando y deseando satisfacerse a sí mismo, nunca lográndolo, pero la carne es muy industriosa, siempre buscándolo. ¿Qué trabajador es la carne? Sí. Por eso es que aquellos que dependen de su trabajo no heredarán el reino de los cielos. Si yo soy santo verdaderamente, Dios me acepta. Y yo encuentro en mí la satisfacción de ser santo. Eso es carne. Ese era Pablo. Esto no se trata solamente de las cosas seculares. Se trata también de anhelar y desear justicia y tratar de establecerse por mis propias obras y venir a traer mi gloria delante de los hombres y delante de Dios. Eso es carne. Es otra manera de desear. ¿Qué le era deseable a Pablo y a los fariseos? Su reputación. Su reputación religiosa, su obrar y su haber religioso.
¿Se dan cuenta? El hombre se ha convertido en su propio Dios. Esa es la carne. La carne está entronada, está endiosada porque no cree las promesas de Dios. No está invertida en ser un deudor a Dios en el sentido de que todo se lo debo a Él. Pero sí está invertida en ser un deudor ¿a qué? Al dinero, a la fama, a la prosperidad, a la reputación, al placer, a la seguridad. ¿De qué forma? Separado de Dios. Si solamente tuviera ese esposo, yo sería feliz. No codiciarás. ¿Qué hace el mandamiento? Expone nuestro endiosamiento. ¿Qué cosa es querer ser Dios? Querer satisfacer tus ansias separados de Dios. El quererte hacer igual a Él. El robar la gloria de Dios. El independizarte de Él. ¿Qué cosa más grande para el polvo? Fíjense qué interesante. Dice, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Quiere decir el orgullo, la arrogancia de la vida. ¿De qué vida? De la vida de la carne. Qué gran arrogancia para el polvo querer hacerse igual a Dios. Qué gran arrogancia para el polvo gloriarse de cosas grandes y altas. Qué gran arrogancia. ¿Y esa carne está dónde? En nosotros. Si tuviera eso, si tuviera ese esposo, si tuviera esa casa, si tuviera ese título, si tuviera ese ministerio, sí, porque la carne también se disfraza de religiosa. Si tuviera ese pastorado, o si tuviera tal cosa en mi vida. ¿Cuántos han visto la carne en acción? Diciéndonos esas cosas. ¿Hay algo malo con tener un título? A ver, ¿algo malo con desear una educación? En lo absoluto, nada malo. Pero si tú te sientes estúpido sin ella, eso viene de tu carne. Pero si tú te sientes menos que alguien por no tener el título colgado en la pared, eso viene de tu carne. Si tú te sientes inferior porque no cursaste el college, eso viene de tu carne, de alguien que no encuentra satisfacción y descanso en su Dios. No, porque yo no me puedo quedar atrás. No, hay que ser igual. Mira qué es lo que se compró. Vamos a ver cuánto vale. A ver, déjame ir ahí a Google. Mira Facebook, mira eso. Cómo viven ellos y lo que hacen. Mira, yo tengo también que coger ese periquito. ¿Por qué? ¿Hay algo malo con prosperar en la vida? Nada malo. Nada en lo absoluto. Nada malo con las riquezas y con el prosperar. Escúcheme, absolutamente nada malo. Pero cuando yo la necesito para sentirme que soy alguien, ese es de tu carne. Como diríamos el domingo pasado, atájalo. Ya cambiamos la palabra porque esa palabra sé que tiene connotaciones. ¿Cómo se dice en otros países cuando tienes que ir a agarrar a alguien, verdad? Atrápalo. Atrápalo, atájalo, que ahí va el viejo Adán. Ahí está la carne suelta como un volcán en erupción en nuestras vidas, deseando, en los deseos de su concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es esta palabra, epithemia. Es el deseo intenso. La palabra habla de deseos desordenados. ¿Por qué sean desordenados? Porque los hemos quitado de debajo de la voluntad de Dios, porque no estamos confiando que Él, Jehová, es mi proveedor. Que Jehová es todo lo que yo necesito
está en Él. No tengo que salirme de mi confianza en Él para lograrlo. No tengo que cuando me ofenden traer para atrás venganza. Esa es tu carne. Esa es tu carne porque la ofensa es tal que ha tocado el sentido de tu significación y de tu valor. Viene de tu carne, no viene del amor. Ha tocado el sentido de tu significación y de tu valor cuando tú anhelas venganza en ti mismo. Hermanos, ¿cuántos estamos siendo confrontados? Esto es para mí. Esto no solo, ¿verdad? Esto es para mí. Esto es lo que Dios me enseña a mí. ¿Dónde has puesto tu valor, tu significación? ¿Qué es aquello que te dice que tú vales algo? Que eres amado, que estás seguro. ¿Qué es aquello que trae descanso a tu alma? Si no es Cristo Jesús, viene de tu carne y viene de mi carne. Tienes que estudiar, estudiar y estudiar. Tienes que llegar a ser alguien. Nada malo con eso. Nada malo con eso. Nothing wrong with that. Pero ¿y si no llego, soy tonto, o estúpido, o insuficiente, o soy menos que alguien? No si soy un hijo de Dios. No si tengo un papá al cual puedo virarme y decir, papá, y descansar en Él, y confiar en Él, y aquietar las ansiedades de las erupciones del volcán, de mis deseos pecaminosos, de la concupiscencia de mi carne, de mis ojos, de la vanidad de este mundo, con sus deseos que pasa. Dios va a recrear el mundo. El mundo es hermoso. Por eso es que aquel que vive libre en gracia puede verdaderamente disfrutar el mundo. Nosotros no somos ascéticos, no somos de aquellos que se escapan y se esconden en una cueva o se encierran en un monasterio o no pueden disfrutar una buena música o no saben cómo compartir o no saben cómo alegrarse. Nosotros no somos de esos. Nosotros nos alegramos y oímos una buena música y a veces bailamos y disfrutamos de una buena comida y nos alegramos en este mundo. Pastor, no se puede bailar. Si Cristo es mi consuelo y mi alegría y mi roca y mi seguridad, yo puedo entonces dejar al mundo y seguir a Cristo. ¿Pero qué quiere decir dejar al mundo? Confiar mis deseos a Él. Para las mujeres a veces un sentido de seguridad. ¿Verdad que sí? Las mujeres anhelan ese sentido de seguridad, de amor. Y cuando hay un esposo medio regado, con eso se ponen. Tú necesitas el amor del Padre en tu vida. Tú necesitas la seguridad del Padre que te ha dicho, y eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que tienes. Mirar las aves del campo y los lirios. Las aves del cielo, los lirios del campo, que no trabajan y no hilan, y sin embargo vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más no hará vuestro Padre? Tengo que buscar un esposo para que me resuelva. A ver si ahí me resuelve mis problemas. Tu carne. Y está siendo traspasada de dolores. Traspasada de dolores por eso. Porque no has confiado en tu papá. No has confiado en Él. Por eso es que
nos dice Primera de Juan, que estos deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y no solo permanece por un ratico, por un tiempito, sino permanece. Hermano, yo quiero permanecer para siempre, plantado en la casa de mi Padre. Yo quiero estar arraigado como una planta que Él plantó. Toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Llegará el momento y viene el momento de la prueba en nuestras vidas. A todo creyente le llega el momento de prueba donde se revela en quién estamos confiando. Donde se revela a quién le pertenecemos. Donde, a quién somos deudores, en otras palabras. Se revela deudores de quiénes somos. Lo cual quiere decir, ¿con quién estamos invertidos? ¿Dónde visualizamos toda nuestra vida como deudor? Mi pasado, mi presente, mi futuro. ¿Soy un deudor a o Cristo y su reino? ¿O soy un deudor a mi carne? Y si somos deudores a la carne, dice Pablo, que moriremos. ¿Qué quiere decir ser deudor a la carne? Que yo no veo nunca en mi vida la gracia que me dice, confía en mí. Ser deudor a la carne es no confiar en Dios. Es no tener fe en Él. Somos tentados por la carne y los cristianos pueden caer, tienen muchos momentos de debilidad, de desconfianza, de incredulidad. Oramos, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad que sí? Pero el cristiano es alguien que sigue confiando, creyendo, confiando y creyendo, esperando y descansando en Él. Porque es aquel que oye este grito que se levanta, que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Ay, mi madre, si no cojo ese trabajo, me muero de miedo. Si fulanito o fulanita me deja, ¿qué será de mí? Si no logro vencer este nivel escolar, ay mi madre, ¿qué será de mí? Si pierdo tales inversiones, ay mi madre. No vemos vida, no vemos esperanza, no estamos invertidos en una visión que va más allá de ¿quién? De mis deseos y yo satisfaciendo esos deseos con mi propia búsqueda, desempeño, acción, orgullo, mi propia reclamación y justificación en la vida. Esa es la carne. El que vive así está muerto en sus delitos y pecados. No ha conocido la confianza del Padre. No se levanta nunca el grito en él de Papá. Te pregunto, ¿has oído ese clamor en ti? En medio de la carne cuando está rugiendo en ti, ¿has oído la identidad de hijo? Cuando el Espíritu te dice, tú eres mía, hija. Y se quiere ir que se vaya. Tú eres mío, hijo. No tienes que llevarte ese dinero ni robar. Tú eres mío, hijo. No tienes que continuar adulterando. Ninguna de esas cosas van a resolver tus problemas. Tú eres mía. Yo satisfago tu vida. No tienes que seguir gritando y exaltándote. No tienes que llenarte de ira. Tú eres mío. Yo soy tu papá. ¿Lo escuchas tú? Has comenzado a dar frutos y tu vida ha comenzado a ser transformada.
Porque cuando antes te desesperabas y se te unía el cielo con la tierra y se hacía una oscuridad total, ahora de alguna manera surge un rayo de luz y una esperanza al pecador que le dice: tú eres mi hijo y yo soy tu papá y yo tengo un plan para tu vida. No lo veo, pero lo creo. Lo creo. ¿Recuerdan a Abraham? Vamos ahí y terminamos con eso. Allí en Romanos capítulo 4. Todas las citas de este bosquejo están en Romanos. Yo quizás no las lea todas. Allí en Romanos capítulo 4. Mira lo que dice la palabra. Comenzando en el versículo 13. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Heredero del mundo? Pero si yo pensaba que el que quiera ganar el mundo lo pierde. Sí. Si lo quieres ganar, ¿cómo? A tu manera, separado de Dios, para tus deseos pecaminosos, no el mundo que Dios va a renovar. ¿Sabes que hay un mundo que Dios va a renovar, a hacer de nuevo? Se llama, la palabra en el griego es palingenesis, palingenesia. Cuando Cristo habla con sus discípulos y les habla de la renovación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. ¿Sabes cuál es esa palabra? La palabra para regeneración. Pali, que es otra vez, Génesis es nacimiento, nacer otra vez. Dios va a hacer que una nueva creación salga, nazca otra vez en el cumplimiento de todas las cosas. Y nos ha dado el depósito de ya una nueva creación al darnos a todos nosotros el ¿qué? El nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que ya es el principio del Dios que va a regenerar, a renovar, a hacer nuevas todas las cosas. Vamos a heredar el mundo y las naciones con él. El Espíritu, esa es la visión del Espíritu, del que ha nacido de nuevo. Por eso es que al creer, espera y confía, porque sabe que tiene todas las cosas. Todas las cosas. Lo único que tiene que hacer ahora es esperar en fe. Por eso es que dice el escritor de Hebreos que vosotros seáis como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Porque la fe se caracteriza por una postura de esperar en el Señor, de confianza, de descanso, de paz, para servir al Señor, aún en medio de circunstancias imposibles. ¿Cuál era la circunstancia imposible? La de Abraham. Dios se especializa en circunstancias imposibles. Y aquí en Romanos 4 dice que Abraham sería heredero del mundo, no por su desempeño, no por su labor, no por su obra, no por su obediencia, sino solo por creer la promesa que Dios le había hecho. Tú y yo vamos a heredar todas las cosas, no por lo que hacemos, ni por nuestro desempeño espiritual, ni por nuestro resumen religioso, ni por cuántos frutos vamos a tener. Vamos a heredar la promesa porque fiel es el que prometió. Y el Espíritu Santo nos da fe para creer y para esperar en paciencia y en confianza. Por eso es que dice más abajo, versículo 15 de Romanos 4,
pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. ¿En quién produce ira la ley? En aquel que está condenado bajo su desempeño, en aquel que quiere vivir bajo sus obras. La ley simplemente le trae la ira de Dios, pero no aquel que quiere desempeñarse bajo la ley, sino aquel que descansa y cree. Ahora permanece un descanso para el pueblo de Dios. Y aquel que cree la promesa, ese es justificado. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. A propósito, por eso es que allá en Gálatas dice que contra estas cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y después dice, ustedes sois guiados por el Espíritu y ya no estáis bajo ley. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ya no estamos bajo la obligación a tener un desempeño para que Dios nos acepte. Ya eso quedó atrás. Dios nos ha aceptado a través de su Hijo Jesús. Y ahora en Él podemos hallar descanso. Y Él entonces por la fe nos ayuda a creer, a confiar en sus promesas. Y al creer y confiar, proseguimos adelante de acuerdo a lo que ahora vemos que somos deudores. Que no somos deudores a la carne, sino somos deudores al Espíritu, a sus promesas, al camino que Dios tiene para nuestra vida. Empezamos a ver que nuestra vida está escondida en o con Cristo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 es un paralelo allí a Romanos 8 en esto de mortificar la carne. Haced morir pues los miembros, las pasiones pecaminosas que están en vuestros miembros, pero no pierdan de vista el mismo patrón en Colosenses 3. Colosenses 3 comienza con la identidad del Hijo de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, mirar arriba. En confianza, mirar con el grito de Abba Padre, vernos completamente invertidos en sus promesas, completamente comprometidos en nuestras vidas y nuestro presente y nuestro futuro, con lo que Dios ha prometido, con lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestras vidas, dándonos cuenta que nuestra vida está escondida en Él. En Él. Oh alma que estás aquí en esta mañana. Abraham creyó. Versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque ya era un anciano y su esposa también y no podían tener hijos. Pero Abraham creyó la promesa de Dios. El enemigo viene y la carne viene y quiere que tú dudes la promesa de Dios para que te inviertas una vez más en tus deseos y trates de satisfacer tus propias ansias. Pero el Espíritu de Dios clama, Abba, Padre. Y dice que ya no estamos bajo esclavitud. El predicador Martin Lloyd-Jones del siglo pasado, cuando estaba exponiendo Romanos 6, a propósito, hermanos, Romanos 6, 7 y 8 es la esencia de la vida cristiana. Yo sé que toma más que quizás 5 sesiones para tratar de entender esto. Pero hermanos, asegúrese que usted vuelva a estas enseñanzas. Aquí está la vida cristiana. Aquí está el vivir en victoria. En estos 3 capítulos está el secreto de vivir para Dios y disfrutar nuestra vida con Dios. Martin Lloyd-Jones decía que la vida del creyente y en su lucha contra la carne, y con esto terminamos, sucede de la siguiente manera, y utilizaba una ilustración.
La ilustración es la siguiente. Él decía, pensemos ahora a modo de ilustración que ha habido una nación donde ha habido un grupo de personas que por muchos, muchos años ha tenido en opresión a otras personas y esclavizada a otro grupo de esa nación. Por muchos años, generaciones tras generaciones, los opresores han oprimido a aquellos cautivos y esclavizados. Eso es todo lo que conocen: hacer, cumplir, obedecer los mandatos de los opresores. Pero dice Martyn Lloyd-Jones en esta historia que llega una vez un rey noble, bueno, justo, y libera a los oprimidos y les da la libertad. Ya no tienen que obedecer a los opresores, ya no son deudores de ellos, ya legalmente han sido liberados. Y Martyn Lloyd-Jones preguntaba, ¿pero qué creen ustedes que ellos hacen cuando se encuentran con sus opresores y los opresores le dicen que tienen que obedecerlo? ¿Qué hacen? Le obedecen. ¿Por qué? Porque ha sido muchos años de ¿qué? De esclavitud. Muchos años de esclavitud. Y nosotros llevamos muchos años de esclavitud a la carne desde Adán. El mundo en pecados y en querellas se vio. Hemos estado oprimidos por la carne, por el temor a la muerte, por Satanás. Pero ¿quiénes son aquellos que van a romper el ciclo de la opresión y de la esclavitud? Aquellos que vuelvan a su derecho legal y a su derecho de hijos y puedan escuchar la palabra, que ya han sido liberados, que es para libertad que han sido liberados, que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que ahora clamamos y aguardamos con el grito de Papá. Oremos. Padre, te damos gracias. Oh, Papá, qué bueno es conocer tu amor. Oh, Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice su palabra. Paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. No os preocupéis, no os llenéis de ansiedad por el día de mañana. No os hagáis necios. No vayáis tras vuestros propios ídolos y dioses. Dice el Señor en su palabra, mas venid a mí. Venid a mí. Comprad y tomad leche y miel, pan sin precio, sin costo, sin dinero. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de nuestro propio desempeño para satisfacernos. Ay, Señor, líbrame de la carne por tu Espíritu. Y yo os haré descansar, tomar mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, guárdanos por el poder de la fe y permite que, siendo guiado por tu Espíritu, más y más llevemos frutos de santidad, de justicia, en la convicción de la adopción de hijos, en el grito todos los días de Abba, Papá. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén.